Bienvenidas, bienvenidos a Apuntes Parlamentarios. Estamos en Radio Congreso, una emisión del canal del Congreso en este nuevo proyecto de Radio Parlamentaria. Estamos en las instalaciones del Senado de la República transmitiendo con dos invitadas que nos emociona mucho tener con nosotros. Este día tenemos como invitadas a la doctora Dulce María Sauri Riancho, quien ustedes conocen, es una destacada política mexicana, una muy prestigiada parlamentaria que además ha sido senadora de la República, diputada federal y que fue recientemente presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Bienvenida, Dulce María Sauri Riancho. Muy buen día y muchísimas gracias por la invitación y la oportunidad de participar en este nuevo proyecto del Congreso. Muchísimas gracias, Dulce María. Y tenemos también a Patricia Mercado, quien ustedes también conocen, que es una luchadora social muy reconocida en este país, que fue además candidata a la presidencia de la República por el Partido Alternativa Socialdemócrata y es senadora de la República. Bienvenida, Patricia. No, muchísimas gracias por la invitación, encantada de estar contigo y con Dulce María. Imagínense que no podría ser otra cosa, pero hablar con ella sobre el papel de las mujeres en la política y particularmente en el Congreso. Vamos a platicar sobre este y otros temas aquí en Apuntes Parlamentarios. Bienvenidas, bienvenidos. Gracias. Hora de praxis. Apuntes Parlamentarios. Qué difícil es hablar de la paridad de género cuando lo damos por sentado, porque pareciera como que esta fuera nuestra realidad y como si siempre hubiera sido así. A las jóvenes, a los jóvenes que nos escuchan, pues quizá tendríamos que contextualizarles y decirles que esta ha sido una lucha que ha llevado décadas. Hace unos días me recordaban el caso de esta legisladora británica, Nancy Astor, que fue electa por primera ocasión como legisladora en 1919 y decían, bueno, las mujeres ya son representadas en el Parlamento británico, pero fue realmente hasta 1985 cuando hubo un poquito más del 5% de legisladoras mujeres en el Parlamento británico. Es decir, es una lucha que a veces lleva décadas, a veces siglos, y en el caso mexicano también ha sido así. Dulce María, tú has sido una persona que le ha tocado vivir todo este proceso de transformación, incluso alguna vez platicábamos de la conferencia de Beijing y cómo ha sido un lento transitar, pero valdría la pena que contextualizáramos cómo llegamos a tener legislaturas paritarias. Parece eso algo heroico, pero tendríamos que saber cómo llegamos a la condición actual. Primero habría que preguntar y recordar cómo llegamos las mujeres a la representación en el Congreso de la Unión y en los congresos de los estados. Y allá tendríamos que remitirnos ya por la lucha del derecho de las mujeres a votar y a ser electas que se dio en el marco del Constituyente de Querétaro. Muy echado para adelante el constituyente para establecer el reparto de las tierras en el 27 constitucional. Muy echado para adelante en el artículo 123. Pero cuando se trató de la ciudadanía de las mujeres, allá con toda claridad se marcó que el plural no incluía a las mujeres. Está en el debate del constituyente, a pesar de la lucha de mujeres como Hermila Galindo, como Elia Carrillo Puerto. En el 38 casi tocamos la puerta, pero a final de cuentas el presidente de la República, el general Lázaro Cárdenas, tuvo el temor de que las mujeres mexicanas, al ejercer el derecho de voto, no lo hiciéramos por nuestra propia voluntad, sino por lo que dijeran los curas, lo que dijeran los maridos. Así que tuvimos que llegar hasta 1947 a nivel municipal y hasta 1953 para poder votar. 1955, por primera vez hay 4 mujeres, porque la primera electa, Aurora Jiménez de Palacios, lo fue solamente por la mitad de la legislatura y solo porque Baja California fue erigido en Estado de la Federación y requería una mujer más. Entonces, de allá hubo mujeres a cuentagotas.
Ahí lo podemos acreditar con una publicación que hizo la legislatura pasada, donde se establecen los nombres y las fotografías de las mujeres que han sido legisladoras a partir de 1954 hasta 2021. Y bueno, nos vamos al momento en que empieza a instalarse la pluralidad en la representación proporcional. En 1979, ahí vamos a decir que aumenta, pero estamos hablando de no más del 10-12% en el Congreso de la Unión. Ya no hablemos de los estados en que legislaturas completas no había una sola mujer. Entonces, la historia reciente, la historia del acceso de las mujeres a cargos de representación, se da junto con la construcción de la democracia, de los órganos electorales, con todo el peso de la autonomía y la independencia. Porque en 1996, cuando se estableció por primera vez el Instituto Federal Ciudadano, fue también cuando tímidamente se introdujo una disposición para que los partidos políticos postularan mujeres. Y esta se dio ni más ni menos que en los transitorios, ni siquiera en el cuerpo del código de la ley. Bueno, pues de allá nos vamos al aumento de las cuotas, que por primera vez quedaron formalmente establecidas en la legislación en 2001-2003, justo cuando se acababa de dar la alternancia en la presidencia de la República, 60-30 como máximo, hasta el 70-30, y luego en 2007 el 60-40. Pero la piedra de toque fue 2011-2012, cuando el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación obligó a los partidos políticos a cumplir la cuota de 60-40 con aquella muy famosa sentencia 12624. Las mujeres que llegaron a las cámaras de diputados y de senadores fueron las que promovieron en la reforma político-electoral de diciembre de 2013 que en la Constitución se estableciese el principio de paridad, ya no la cuota, sino como un principio constitucional por el cual las candidaturas al Congreso de la Unión y a los congresos de los estados, es decir, poder legislativo, fueran justamente mitad y mitad, es decir, paritarias. Y de allá, las mujeres que llegaron por primera vez en 2015 en condiciones todavía no de paridad, pero ya en un porcentaje un poco superior al 40% en la Cámara de Diputados. Y en 2018, donde en la Cámara de Diputados 241 mujeres de 500 llegamos, y por ello nos autodenominamos la legislatura de la paridad. Nosotras y nosotros, la legislatura en la Cámara de Diputados 64 y en la Cámara de Senadores también 64, fue la que en junio, el 6 de junio de 2019, logró la reforma constitucional en materia de paridad de género más profunda hasta el momento. Es decir, paridad en todos los órganos del Estado mexicano, que implica los 3 órdenes de gobierno: municipio, Estado, Federación. Los 3 poderes de la Unión: ejecutivo, legislativo y judicial. También los órganos constitucionales autónomos. En todos aquellos órganos en donde haya paridad, en un número de comisionados, consejeros, tendrá que haber paridad. Y en los órganos unipersonales se procurará, se obligará a la alternancia del género en la persona que encabece ese órgano. Es todo esto. Solamente estoy hablando del principio de paridad para el acceso, porque ya tendremos ocasión de platicar qué pasa cuando las mujeres llegan. Y ya para finalizar, recordar que en 1998, María Elena Chapa, que era la presidenta del Consejo Consultivo del Programa Nacional de la Mujer, y yo, que era la responsable de la Comisión Nacional de las Mujeres, Antecedentes de Mujeres, publicamos un librito que se llama La Guía del Poder, una guía rápida para obtener poder real personal.
que habíamos tomado de las feministas de Suecia, que esta nación nórdica es muy avanzada. Y allá se establecía como un postulado la paridad. Y esto lo dijimos, lo presentamos, y en aquel momento se sentía como una utopía prácticamente inalcanzable para quienes empezábamos la senda de las cuotas. Pero digamos que ya 25 años después, la paridad, el acceso paritario en todos los órganos del Estado mexicano está establecido. Bueno, Dulce, has hecho un recuento de prácticamente toda la transformación de este país en materia de género. Habría que recordar que durante muchos años, cuando se pensaba en la pluralidad del sistema político mexicano, la discusión giraba en torno a la pluralidad partidista, es decir, ¿cómo abríamos el sistema electoral a la participación de expresiones políticas distintas? Pero no se consideraba en esa discusión la pluralidad de las instituciones a partir, por ejemplo, de otras perspectivas, como la perspectiva de género. Es decir, eso no era una discusión en esos años tan relevante, y como en las legislaturas en las que has mencionado, incluida esta última tuya que tú presidiste, se alcanzó esta gran reforma de paridad, pero que todavía es un pendiente en los poderes ejecutivo y judicial, pero no en el caso del legislativo. Vamos a ir a eso más a detalle. Patricia Mercado, tú eres una persona que tiene una larga trayectoria política, desde la historia de la militancia, de los militantes sindicales, de trabajo de base. Y te ha tocado construir desde la base, dentro de la estructura del sistema de partidos en México, y no a través de los partidos tradicionales, sino básicamente buscar alternativas de opciones distintas. ¿Cómo ha sido desde tu experiencia esa lucha para abrir el espacio de las mujeres, pero también otras formas de expresión de la vida política? Bueno, efectivamente, la historia que ha hecho en este momento Dulce María es una historia de décadas para llegar hasta acá. Y esa historia, esos momentos también fueron construidos por un movimiento feminista, un movimiento de mujeres organizado, pujante, con capacidad de incidencia, con capacidad de construir alianzas entre mujeres de mayor poder, tanto en la política como en la economía, con mujeres, como tú dices, pues más en la base, digamos, en la organización popular, campesina. Es una historia de un movimiento muy fuerte que ha logrado legitimar, digamos, la presencia, y ha logrado legitimar el liderazgo de las mujeres y la necesidad de la participación política. Yo, incluso como parte de esa historia, un grupo de feministas en 1996 nos propusimos que queríamos hacer un partido feminista. Hicimos una agrupación nacional feminista que fue diversa y que además fue muy diversa, muy plural la participación. Después un partido que fue México Posible, donde la agenda, digamos, una agenda central de México Posible, que competimos en el 2000, en las elecciones del 2003, es una agenda feminista, ambientalista, ¿no? de reconocimiento de derechos humanos y tal, pero fundamentalmente esta agenda a favor de los derechos de las mujeres. Y me parece... Despenalización del aborto. La despenalización, claro, del aborto, ¿no? Por supuesto, el supuesto. Reconocimiento de los derechos de la diversidad sexual. Digamos, la sexualidad para el movimiento de mujeres feministas ha sido un tema central, ¿no? Y ahí nos hemos hermanado con el movimiento LGBT en el sentido de que también la sexualidad, como una razón de género, pues de alguna manera ha sido vetada, digamos, para las mujeres, solo la sexualidad con fines reproductivos, ¿no? Entonces ahí, digamos, un movimiento muy fuerte alrededor de esto, que creo que hoy se expresa muy claramente en estas nuevas movilizaciones de mujeres feministas jóvenes, pero digamos, en esa historia que plantea Dulce, donde efectivamente, recordando a estos movimientos como las suecas, las suizas, todas estas mujeres que fueron alcanzando, digamos, mayor igualdad
antes que nosotras, que en nuestro país. Ellas hablaban de y nosotros lo reprodujimos mucho en nuestra construcción de alianzas, de hacer el círculo de hierro, el triángulo de hierro, ¿no? Que es en una punta las mujeres de partido, las mujeres legisladoras, en otra punta las mujeres movilizadas, las mujeres de la sociedad civil, y en la cúspide las mujeres al interior de la toma de decisiones de los gobiernos, ¿no? Que estaban en los ejecutivos tomando decisiones de política pública, de inversión presupuestal. Precisamente la llegada de más mujeres, tanto a los congresos como a los gobiernos, pues tenía que ver con revolucionar finalmente los derechos de las mujeres. Y yo creo que este triángulo de hierro lo hicimos muchas veces, lo hemos hecho muchas veces en esta historia hasta llegar a la paridad. En 1992, el sexto encuentro feminista, cuando era medio impensable, ¿no? Y venía ya la reforma electoral, porque una cuestión que se me hace muy, muy importante es que efectivamente se entendió la necesidad de la pluralidad política, de abrir el sistema político y electoral. Y eso fue profundizando nuestras reglas democráticas, y en sociedades democráticas los excluidos tenemos más posibilidades de entrar, de ser incluidos, ¿no? Y en ese sentido, en democracia, por eso es tan importante para las mujeres y nuestro movimiento defender siempre la democracia, ¿no? En regímenes autoritarios nos va mal, nos va muy mal, en las guerras nos va peor, ¿no? Donde nos va mejor para poder avanzar en nuestras demandas estratégicas y nuestras demandas de contexto es en democracia. Y creo que en ese sentido lo peleamos. Decía que en 1992, en el encuentro feminista, que fue en Guerrero, sacamos una campaña que se llamó la campaña por el 52%. En ese momento éramos el 52% del padrón, ¿no? Electoral. Entonces dijimos, la campaña se llamó Ganando Espacios por el 52%, y bueno, pues, ¿no? Desde ahí estábamos planteando la necesidad de llegar a la paridad, y efectivamente, como dice Dulce, ¿no? La llegada de mujeres como ella, como Marilena Chapa, como muchas mujeres que eran parte, ¿no? del partido mayoritario y de los espacios de poder, fue absolutamente fundamental para poder lograr, digamos, estos cambios que nos llevaron a la paridad ahora. ¿Y cómo ahora, una vez que platicamos todo, cómo se fueron transformando las reglas de acceso al poder, en este caso a la representación política de las mujeres, fue transformando también el ejercicio del poder parlamentario? Es decir, cómo se fueron transformando las instituciones es algo que también es muy notable, por lo que decía Dulce María. No solo es la paridad por la paridad, es decir, las mujeres ya están ahí, sino cómo se ha ido transformando esta agenda, que ha tenido esta capacidad transformadora, incluso hasta llegar a la reforma de la paridad. Es decir, no ha sido algo menor, pero en el que aún todavía hay agenda pendiente en la materia. Es decir, todavía no se ha logrado institucionalizar muchos de los cambios esperados en materia de género. Vamos a ir a una pausa, pero cuando regresemos les quiero preguntar justamente cómo ha sido en su experiencia el encuentro, la posibilidad de construir coaliciones, llamémosle así, coaliciones suprapartidistas, pero con agenda de género, porque pareciera que en esto hay un encuentro mayor que no se limita a las legisladoras de oposición o a las legisladoras con militancia feminista, sino que poco a poco se han ido construyendo una especie de, llamémosle así, un grupo parlamentario informal de mujeres en las cámaras del Congreso, y qué capacidad han tenido para impulsar agendas distintas a las tradicionales de los partidos políticos. Vamos a una pausa y regresamos en Apuntes Parlamentarios en Radio Congreso. Regresamos a Apuntes Parlamentarios en Radio Congreso. Estamos platicando sobre las mujeres en el Congreso con Dulce María Sahurir-Riancho y Patricia Mercado. Un lujo para este programa tenerlas a ambas este día. Y platicábamos sobre el acceso, las dificultades que hubo para acceder al poder, para que hubiera más mujeres, y no solo eso, para que lográramos esta reforma de la paridad que les decía
Ya es una realidad en el caso del Congreso, pero todavía no es una realidad en el caso de los otros poderes, ni tampoco en los otros órdenes de gobierno, porque incluso en algunos gobiernos, en la mayoría de los gobiernos, incluso locales, aunque haya gobernadoras o aunque haya presidentas municipales, no necesariamente hay paridad en el ejercicio de los cargos públicos. Pero platiquemos de las mujeres en el Congreso. Una vez que llegan, se habla mucho, o al menos a veces en ciencia política somos un poco sofisticados y llamamos pasar de la representación descriptiva a la representación sustantiva. Es decir, cómo hacer que no solo estén las mujeres en el Congreso, que haya una mejor representación de la diversidad de la sociedad que representa el Congreso, sino que se legisle también con esa pluralidad, con esos enfoques tan plurales que tenemos y que representen los intereses de la sociedad misma. ¿Cómo se ha transformado eso en la actualidad? Dulce María Sauri. Yo iría primero a través de los ámbitos del poder legislativo donde se ejerce poder. Y estos son los órganos de gobierno. En el caso de la Cámara de Diputados es la Junta de Coordinación Política y es la mesa directiva de que cada año se elige, y también las presidencias de las comisiones. Por ejemplo, en mi legislatura hubo 46 comisiones y por lo tanto una paridad en las presidencias hubiera representado 23, alcanzamos 20. Pero estos son, vamos a decir, los órganos donde se expresa con toda claridad los límites todavía vigentes a la participación plena de las mujeres. Pongo ejemplos específicos. A pesar de que las mujeres crecieron en número en forma por demás relevante, en la Cámara de Diputados, una presidencia de todo un año legislativo, que empezó a verlas a partir de 1999, podemos registrar la primera hasta 2008, con Ruth Zabaleta, que la propuso el Partido de la Revolución Democrática. Y luego, mucho más reciente, en la legislatura de la paridad, la 64 a la que pertenecí, 2 de los 3 años legislativos estuvieron encabezados por mujeres. Estuvo Laura Rojas en el segundo año legislativo y en el tercero yo estuve. Fue verdaderamente excepcional porque por primera vez una mujer que ejerció durante todo un año la presidencia de la mesa, Laura Rojas, le entregó a otra mujer para ejercer un año completo, que fui yo. Hay una icónica foto de ustedes pasando el poder, dándose un saludo con el puño, pero ese puño yo creo que representaba mucho más que un saludo de cordialidad política, ¿no? Absolutamente, porque en trastelones de todos aquellos días se decía, pero si ya fue una mujer, te propongo el PRI a un hombre, ¿por qué otra vez una mujer? Cuando durante muchísimas legislaturas que un hombre suceda a un hombre nunca ha llamado la atención. Entonces rompimos en ese sentido el mito de que ya pasó una mujer, ahora le toca a un hombre, ¿no? La alternancia esta que no se fija en que además traemos un retraso histórico. Pero veamos al núcleo duro, al que no hemos logrado penetrar, al núcleo duro del poder de la conducción de la Cámara de Diputados, que es la Junta de Coordinación Política, que está conformada por las coordinadoras y los coordinadores de los grupos parlamentarios. Pongo el ejemplo de mi legislatura, eran 8 grupos parlamentarios y solamente una mujer, la coordinadora del PRD, formó parte casi toda la legislatura, no toda, porque entró a los 6 meses. Y al final de la legislatura, el Movimiento Ciudadano tuvo una coordinadora del grupo parlamentario, pero la presidencia de la Junta de Coordinación Política, que la tiene el partido mayoritario cuando hay mayoría absoluta, que fue el caso de la legislatura de Morena, a un hombre, Mario Delgado, le sucedió otro hombre, Ignacio Mier. Pero en esta legislatura las cosas están aún peor, porque de los 7 grupos parlamentarios que la integran, los 7
están encabezados por hombres. Por tanto, la Junta de Coordinación Política no tiene una sola mujer en calidad de coordinadora del grupo parlamentario. Han tratado más o menos ahí de disimular la cosa porque a los grupos parlamentarios se le autoriza que se integre una o dos legisladores de su grupo, pero pues en el caso del PRI ha sido una mujer, pero hasta allá. Pero el voto es ponderado y el voto es por partido político, ¿no? Así es, y por último, las comisiones. En la Cámara de Diputados siempre se había hablado de las comisiones duras y las comisiones blandas. ¿Cuáles son las duras? Puntos constitucionales, gobernación, defensa nacional, marina, la Comisión de Hacienda. Temas tradicionalmente masculinos. Absolutamente. La legislatura anterior rompimos. Hubo presidenta en dos veces cambió la presidencia y 2 veces fueron mujeres de la de puntos constitucionales, de la Comisión de Gobernación también. Hubo presidenta de la Comisión de Hacienda, hubo presidenta de la Comisión de Seguridad Social, además de la de Salud. La de Educación de la legislatura pasada fue muy relevante porque se dio toda esta reforma educativa que impulsó el presidente de la República, también una mujer. Es decir, sí fueron 20 comisiones, pero en esas 20 comisiones estaban estas que estaban absolutamente reservadas para los hombres hasta la legislatura pasada. Es más, hasta la Comisión de Marina estuvo encabezada por una mujer de PRD. Pero de allá a tener la capacidad de impulsar plenamente una agenda paritaria, todavía nos resta un buen trecho. Y ya para finalizar, hay que prestar especial atención en cómo se distribuye el presupuesto, porque esta es una facultad exclusiva de la Cámara de Diputados. Y aquí, con toda pena, digo que la presencia paritaria de las mujeres no ha garantizado que la distribución del presupuesto tenga un enfoque de género y menos que se dedique a aquellas prioridades que marcan las necesidades de las mujeres de México. Entonces, yo creo que ahí hay una agenda para avanzar que necesita una reflexión interna sobre la participación de las mujeres en los distintos partidos políticos, porque se ha antepuesto la estrategia, el interés de partido a los intereses de las mujeres. Muy interesante porque no hay cosas que no se ven a pesar de que hemos logrado este gran avance, que no se demerita en lo absoluto, pero hay prácticas inerciales al interior de las organizaciones políticas, es decir, de los partidos políticos y también de las cámaras del Congreso. Patricia Mercado, ¿cómo romper con este ciclo, estas inercias que parecieran inquebrantables? Pero bueno, también antes pensábamos que era inquebrantable esta posibilidad de que hubiera legislaturas paritarias, ¿verdad? Pues mira, yo creo que hay que cambiar las reglas, ¿no? Las reglas del Congreso. Incluso en la legislatura pasada, donde estuvo Dulce María como presidenta, hubo un grupo de legisladoras que hicieron una propuesta de cambio de reglas, ¿no? De las leyes, digamos, que construyen todo el quehacer parlamentario. Entonces me parece que hay que entrarle a esas reglas. No es suficiente con llegar, ¿no? Porque entonces ahí también entras a que los presidentes de los grupos parlamentarios, pues un año es un hombre, otro año es una mujer, ¿no? Y entonces vas haciendo que la Junta de Coordinación Política tenga distintos liderazgos, entre ellos, por supuesto, los liderazgos de las mujeres. Y también tener como mucho cuidado entre nosotras, ¿no? De no creernos, o sea, que ya el estar ahí con un cuerpo, ¿no? Con un cuerpo de mujer, cuerpos de mujeres de manera paritaria ya nos da el poder. Necesitamos ser mucho más estratégicas, efectivamente construir alianzas pluripartidarias
diversas también, ¿no? Yo creo que la representación parlamentaria de las mujeres, también de los hombres, pero también nuestra, tiene que ser una representación más diversa también. Hay muchas de nosotras que no estamos, ¿no? Somos solamente un tipo de mujeres las que hemos llegado, que eso no se nos olvide también. Entonces me parece que tenemos que hacer, y que en la legislatura pasada, efectivamente ahora no la veo, aquí en el Senado a veces sí y a veces no, en el sentido de hacer estas alianzas para lograr empujar legislaciones. Cuando lo hacemos, sí ganamos. Una de las cosas, digamos, muy significativas, ¿no?, que me parece que vivimos al finalizar la legislatura 64 fue que en Cámara de Diputadas y Diputados se logró de manera unánime una reforma constitucional que generaba, digamos, que reconocía el derecho al cuidado. O sea, porque también la paridad no solamente se tiene que dar a nivel de lo público, también la necesitamos a nivel de lo privado, ¿no? Las mujeres seguimos cargando con todas las tareas de cuidado y todas las tareas domésticas. Entonces, necesitamos que se reconozca como una responsabilidad de Estado el cuidado de niñas, niños, personas adultas mayores dependientes, enfermos, personas con discapacidad. Y eso hicieron allá y nos la mandaron aquí en el Senado. Aquí está estancada. Aquí no hemos logrado hacer las alianzas pluripartidistas necesarias para que esa reforma constitucional sea aprobada aquí en el Senado, para entonces dedicarnos a discutir la Ley General para un Sistema Nacional de Cuidados. Y precisamente no se ha hecho por el tema del presupuesto, ¿no? Entonces sí me parece que finalmente esto que dice Dulce María, digamos que nuestra presencia tiene que significar cosas en muchos sentidos, ¿no? Tener esta mirada de género, si hablamos de seguridad pública, si hablamos del campo, si hablamos de economía, tener esta mirada, decir, a ver, mi cuerpo de mujer y mi llegada acá, que efectivamente son décadas de lucha de muchas mujeres, yo se las debo, y entonces, digamos, la agenda que tengo va a ser una agenda donde también voy a incluir los derechos de las mujeres, para que finalmente cualquier política, cualquier legislación que podamos las mujeres, digamos, en estas legislaturas paritarias impulsar, no se olviden de eso que les debemos a otras en esa historia, y que a esas otras les costó mucho más, ¿no? Cada vez se está haciendo, digamos, por lo menos más con mayor fuerza estamos impulsando estos derechos. Entonces, no creernos que porque ya llegamos las cosas van a ser automáticas. Tenemos que hacer alianzas estratégicas, tenemos que brincar esta polarización, esta división. Viene ya el fin de sexenio y viene la próxima elección, pero todavía nos queda año y medio de legislación. Podemos empujar estas reformas que se han quedado. Así como cuando que yo decía, de las diputadas nos mandaron esta reforma legislativa, al mismo tiempo aquí votamos de manera también unánime y les mandamos a Cámara de Diputados y Diputadas una reforma para disminuir la brecha salarial, ¿no? Esta brecha que digamos que tenemos los hombres y las mujeres por el mismo trabajo o trabajos de igual valor, es toda una discusión. Entonces ellas nos mandaron esto y nosotros les mandamos la igualdad, y también está estancada, ¿no? O sea, no está viendo la capacidad para decir, oiga, no estamos de adorno, ¿no? Entonces vamos a impulsar esta reforma, y por supuesto también, pues finalmente que toda la palabra y toda la inclusión de la importancia de los derechos de las mujeres se exprese en el presupuesto público. Si no se expresa en el presupuesto, pues en realidad no hay interés, en realidad es retórica, y creo que ahí las mujeres en esta representación paritaria no lo podemos permitir. No habla bien, ¿no?, de nuestra llegada y del legado que podamos dejar. Bueno, vaya responsabilidad que tienen entonces, por si algo les faltaba, vaya responsabilidad que tienen para responder a esas expectativas generadas con una legislatura paritaria. Y transversalizar la perspectiva de género no quiere decir solamente, no que sea menos importante, pero no quiere decir solamente legislar con perspectiva de género, quiere decir también que en todas las funciones que desempeñan las y los legisladores haya una perspectiva de género. Por ejemplo, que en las comparecencias de los funcionarios públicos y las funcionarias públicas se les pregunte sobre los programas
de los cuales son responsables se les pregunte con perspectiva de género cuáles son los resultados, que den información o que los informes de gobierno, los avances del ejercicio de presupuesto, también lo informen con perspectiva de género. Todo eso va a empezar a visibilizar aún más la necesidad de aplicar recursos para atender esta problemática de la desigualdad que se ha generado estructuralmente durante décadas o incluso siglos. Vamos a ir a una pausa, pero cuando regresemos les quiero preguntar cuáles son los principales retos que tiene la agenda de género en el Congreso o cuáles son los retos que enfrentan las mujeres en el Congreso, y quiero referirme a un estudio que hizo la Unión Interparlamentaria hace algunos años sobre sexismo, acoso y violencia contra las mujeres parlamentarias, en donde el 65% de las parlamentarias encuestadas indicaron que habían sido alguna vez objeto de comentarios sexistas humillantes o haber recibido el 41.8% haber recibido imágenes o comentarios difundidos a través de medios sociales con despectivos hacia ellas, etcétera, que son este tipo de nuevas formas de acoso y de violencia a las mujeres parlamentarias y cómo se debe de enfrentar eso, a veces haciendo referencia a su cuerpo, a sus posiciones políticas, descalificándolas. ¿Para qué? Pues para tratar de callarlas, para tratar de no visibilizar la agenda que ellas defienden. Vamos a una pausa, estamos en Apuntes Parlamentarios y regresamos. Estamos con un panel de lujo con Patricia Mercado y Dulce María Sauri Riancho. Regresamos a Apuntes Parlamentarios en Radio Congreso. Platicábamos antes de irnos al corte cómo hay pendientes, por ejemplo, hablaba Patricia sobre la ley del Sistema Nacional de Cuidados y cómo existen retos también para transversalizar la perspectiva de género, que tiene que ver con algunos cambios también, por ejemplo, en estos mandatos de género que tienen las mujeres, de que deben de hacerse responsables de ciertas actividades en las cuales los hombres no asumen como prioritarios. Estamos, por ejemplo, pensando que si una comisión cita para dictaminar una ley que es muy importante, cita de manera urgente a las 11 de la noche, pues no parece tener mucha perspectiva de género, porque seguramente una senadora y sus asesoras o su personal pues tendrá que empezar a hacer arreglos para ver quién se encarga de que los niños, sus hijos se duerman o que los alimenten o encargarle a alguien, mientras que a lo mejor a un senador hombre, no estoy diciendo que todos, pero probablemente lo que le preocupará es cuál es el contenido del dictamen, etcétera, y lo primero que pensará seguramente una legisladora es sobre sus responsabilidades que tiene como este mandato de género que la sociedad le ha asignado y que nosotros hemos reproducido a lo largo del tiempo. Y hablábamos también antes de irnos a la pausa, cómo estas prácticas de violencia contra las parlamentarias no son exclusivas de sociedades poco desarrolladas, sino que es un patrón común de la vida pública, incluso en contextos democráticos. Mencionaba este estudio de la Unión Interparlamentaria que se llama Sexismo, Acoso y Violencia contra las Mujeres Parlamentarias, en donde el 65% de las mujeres encuestadas parlamentarias indicaron que habían sido objeto varias veces o de manera frecuente durante su mandato de comentarios sexistas humillantes, o algunos otros. Por ejemplo, el 78.1% dijo haber presenciado actos de violencia psicológica contra alguna de las mujeres parlamentarias, y ahí podríamos ir viendo distintas formas de violencia parlamentaria. Una incluso, yo sí puedo decirlo, yo soy un estudioso de estos temas, pero cómo los medios de comunicación también perpetúan este tipo de comportamientos sexistas o comentarios misóginos. Desde los medios de comunicación muchas veces se reproducen estos estereotipos sobre las mujeres políticas. ¿Cómo enfrentar eso, Patricia? ¿Cómo lograr que los parlamentos puedan ser espacios libres de violencia?
Bueno, primero no dejar pasar ninguna. Yo creo que eso es muy importante, no dejar pasar, decirlo, digamos, en el debate parlamentario, no pensar, digamos, que se da este tipo de violencia, de acoso frente a una mujer parlamentaria y todas las demás volteamos para otro lado porque esa es de otro grupo, de otra tal. O sea, yo creo que lo tenemos que enfrentar. Además, como decía, tenemos que cambiar las reglas internas. Ya el Senado de la República ratificamos el convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo sobre acoso y violencia. También hay una reforma a nuestras leyes en este sentido que también está en Cámara de Diputadas y Diputados que, digamos, no ha salido esta reforma frente a eso. Y efectivamente, y además, bueno, ya tenemos toda una legislación. La violencia política hacia las mujeres en razón de género ya puede ser denunciada, ya puede, digamos, seguir un proceso. Todavía faltan, por supuesto, cosas por hacer y legislaciones y tal por modificar, pero ya tenemos un camino. Acompañarnos en eso, no permitir, digamos, que ninguna mujer sea denostada, humillada por su vida personal, por su cuerpo, por su físico, porque esto jamás se le haría a un hombre y por eso significa que ese tipo de, digamos, de señalamientos, de humillaciones tiene que ver con razón de género. Precisamente ahora una diputada del Movimiento Ciudadano en Veracruz, esta Ruth Callejas, pues hizo preguntas, fue el secretario de gobierno y pues hizo su informe. Y ella hizo preguntas fuertes, ¿no? Sobre violencia, feminicidio, sobre varias cosas. Y en lugar como de responder, mire, no, usted está equivocada, en realidad estos son los datos, aquí quiero decir tal, hizo un discurso que en algún momento dijo, bueno, es más, usted no estaría aquí si no fuera por la ley de paridad. O sea, es una humillación tremenda, ¿no? En el sentido de decir, o sea, usted no es capaz de estar aquí por sus propios méritos, nada más por eso, entonces por eso no merece una respuesta de mi parte. Claro. Verdaderamente eso no hay que permitirlo y efectivamente pues sigue sucediendo. Entonces me parece que ya, ¿cómo lo acotamos? Además, todas las decisiones en un parlamento tienen que tomarse en los espacios formales y esos espacios formales tienen horarios finalmente, porque no solamente las mujeres, también los hombres necesitan poder tener el tiempo para regresar a sus hogares y también realizar las tareas del cuidado. Pero también aquí en el Senado ya hace más de un año votamos que la ley cambiara para que en lugar de 5 días de permisos de paternidad fueran 30. Bueno, pues ahí está guardada, ¿no? No hemos podido hacer que se ponga en el Pleno. Todas las mujeres vamos a estar de acuerdo y estamos seguras que los hombres no van a poder decir que no. 30 días para que los hombres estén con sus criaturas al inicio de la vida de sus criaturas. Y no puede avanzar, ¿no? Porque efectivamente lo que llama la atención son estos espacios informales, restaurantes, cantinas, reuniones que no son las reuniones formales, donde además ahora pues todo está en redes, ¿no? La ciudadanía puede verlas, entonces terminar con ese tipo de cuestiones y una de esas pues es que no pueden ser solamente hombres los que dirijan un órgano tan importante como la Junta de Coordinación Política, por lo menos eso en las leyes mexicanas, en los congresos también estatales y para esto, repito, pues sí necesitamos experiencias como exactamente las que tuvieron en la legislatura pasada, impulsadas por Dulce María Sauri, Marta Tagle y otras, por supuesto, Laura Rojas, que fueron irrompibles esas alianzas y lograron avanzar y poner estos temas de manera muy importante en la mesa de la Cámara de Diputados. Es muy importante lo que señalas, Patricia Mercado, sobre esta lucha se da en el día a día. Es decir, no son conquistas logradas y ya tenemos que dedicarnos a festejar lo logrado, sino que debemos defenderlos en el día a día y qué mejor forma de defenderlo que sensibilizándonos todas, no solo, no es un tema de mujeres, ¿no? Este es un tema de todas las personas. De avance democrático. Y en el cual tenemos que estar involucradas todas y todos y cambiar todas y todos, es decir, todos tenemos que identificarnos con estas prácticas que nosotros hemos normalizado a lo largo del tiempo y que a lo mejor no habíamos hecho conciencia de cómo pensábamos que era lo normal
y las habíamos normalizado, y creo que es muy importante que todos poco a poco avancemos en este proceso de transformación. Patricia Mercado, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Apuntes Parlamentarios. No, muchísimas gracias a ti, Dulce María, un gusto estar contigo. Igualmente, Patricia. Dulce María Sauri, ¿cómo podemos avanzar en esta agenda de género? ¿Cuáles son los principales retos que tenemos hacia adelante? Ya esbozabas algunos anteriormente, y yo te diría algo más. No todas las mujeres son feministas, y no todas las... Es decir, el solo hecho de que haya mujeres en el Congreso no garantiza que haya una agenda progresista y de avanzada, ni mucho menos que amplíe derechos. Estoy totalmente de acuerdo, Kenny, y muy de acuerdo con lo que expresó Patricia Mercado, porque me parece que es necesario visibilizar esos obstáculos y al mismo tiempo proponer medidas para irlos transformando, para irlos removiendo. En el caso de la Junta de Coordinación Política, que es el núcleo duro del poder masculino de la Cámara de Diputados, allá yo presenté una iniciativa para reformar la Ley Orgánica del Congreso y que la Junta de Coordinación Política tuviera representación de una diputada, un diputado de cada grupo parlamentario. No solo para efectos de garantizar la paridad del órgano, sino también para ejercer la coordinación de las bancadas, que son bancadas paritarias. En algún caso, no recuerdo ahorita cuál, hay mayoría de mujeres. En mi legislatura el PRD tenía una mayoría de mujeres, pero las mujeres no están representadas en ese órgano de gobierno en esta legislatura e insuficientemente representadas en la legislatura pasada, ¿no? Entonces tiene que haber una medida legislativa. Yo sé que las leyes no cambian la realidad, pero también si no cambia la ley, cambiar la realidad se vuelve muchísimo más complicado, por no decir imposible. Entonces, en ese sentido, hay que sacar adelante iniciativas de esa naturaleza. Pero a mí me parece que la llegada de las mujeres a espacios de poder no es para reproducir el ejercicio del poder como lo hacen los hombres. Realmente una mirada de mujer y un compromiso de mujer acarrearía una agenda que esté comprometida con las causas de las mujeres en general. Y me refiero a las mujeres que son millones, más de la mitad de la población de México, que muy probablemente ninguna quiere ser representante popular en ningún espacio, pero sí necesita condiciones para poder ejercer sus derechos a la educación, a la salud, el derecho al trabajo, entre otros importantes derechos, y muy particularmente ejercer el derecho a una vida libre de violencia. Y en ese sentido, el compromiso de las y los legisladores, aquí sí es plural, o sea, hombres y mujeres legisladores, es en el sentido de impulsar una agenda que transforme la situación de las mujeres. Yo estoy profundamente comprometida con con el cuidado, con establecer el concepto de cuidado como un concepto eje del desarrollo del país. Sé que es muy complicado, y de pronto me tuercen la nariz y me dicen, este es un tema de mujeres, hasta con ese dejo respectivo, ¿no?, de decir, es un tema secundario, es un tema de casa, pues, no es un tema de Estado. Entonces, me parece que es una visión totalmente equivocada. Si queremos que este país tenga un nuevo ritmo, un nuevo rumbo para su desarrollo, tenemos que poner en el centro el tema del cuidado, en un sentido amplio. Entender que la reproducción de las familias no es un asunto de carácter privado que se resuelve dentro del núcleo familiar, sino es un asunto de interés público, de interés de la sociedad y del Estado, que esas familias gocen de bienestar para que cada uno de sus integrantes pueda realizarse, pueda ejercer plenamente sus derechos. Y después de que digo esto me dicen, bueno, ¿y esto cómo se hace? Caray, es como casi decir que por mandato de ley todos los mexicanos y las mexicanas van a ser felices. No, se trata de derivar de un propósito, un conjunto de políticas públicas y programas
que vayan estableciendo el bienestar a través de un sistema nacional de cuidados. Entonces, me parece que esa es la agenda que viene, Kelly. Ya estamos las mujeres en los congresos, en los espacios formales de decisión. Ahora tenemos que ejercer nuestro poder. Claro, estas desigualdades no se construyeron de la noche a la mañana y obviamente requieren de la amplia participación de todos los sectores de la sociedad y como bien lo dices, no basta con que haya mujeres, no basta con que haya leyes, pero tiene que haberlas y no basta tampoco con que haya recursos, tiene que ser una política integral en la que participen prácticamente todos los sectores y que haya convergencia alrededor de este problema. Dulce María Sauri Riancho, ha sido un honor tenerte nuevamente aquí. Yo diría, pues nuevamente en casa, porque eres como senadora emérita, ¿no? Es decir, has sido diputada y senadora y presidenta de la Cámara de Diputados. Muchísimas gracias, Dulce María, por haber estado con nosotros. Ojalá que esta sea la primera de muchas veces que platiquemos contigo sobre este y otros temas. Hay mucho que platicar. Con mucho gusto estaré siempre cuando me invites. Hasta luego. Muchísimas gracias, Dulce María Sauri. Bien, y pues nos vamos. Hemos tenido una charla muy interesante este día con Patricia Mercado, con Dulce María Sauri Riancho, el tema genérico de mujeres en el Congreso, pero en el que no solo las mujeres son las protagonistas. Todas las personas somos protagonistas para cambiar estas desigualdades estructurales de las cuales hemos platicado este día. Muchísimas gracias por habernos acompañado en Apuntes Parlamentarios. Le damos las gracias al equipo de producción, Lulú Ruiz, Liliana Hernández, Ricardo Ríos en la operación, asistentes Karen Garduño, Rodolfo Urbina, en Servicio Social Camila Altamirano. Muchísimas gracias, nos vemos.